montón se están largando. Muy bien, estoy animado. Dice, vamos a dar un aplauso para que se anime. La verdad que estoy muy animado, llevo un tiempo muy animado, muy contento, muy feliz. Y hoy quiero compartir algo que creo que ha sido Dios poniéndolo en mi corazón. Voy a esperar a que nos estemos tranquilos. Yo quisiera aquí hay personas que necesitan abrir su corazón, que necesitan dejar de escuchar palabras, predicaciones, y abrir su corazón y responder y tomar una decisión. Y hoy yo creo que es un buen momento para que tomes esa decisión. Hoy vamos a leer el texto base de una manera diferente. Voy a pedir que apaguéis esta luz. No sé si sabéis que esta primera tira de luz, porque vamos a ver un vídeo, y a través del vídeo vamos a leer el texto que tenemos para hoy. No sé si sabéis que yo conocí al Señor en el año 1978. ¿Cómo se dice en inglés? 70. 1978. En el año 1978. La primera vez que pisé una iglesia, yo estaba en la mili, estaba haciendo el servicio militar en el glorioso ejército de aviación, y fui vestido creo que fui de uniforme al primer culto, ¿no? Yo era muy discotequero. La discoteca en los años 70 no tiene nada que ver a cómo son ahora. A mí me gustaba mucho bailar suelto. Cuando digo suelto es porque había baile agarrado. No sé si eso, y yo estaba esperando. Me gustaba mucho bailar suelto, pero luego me gustaba mucho el momento del baile agarrado, porque ahí estábamos los chicos, ahí estaban las chicas. ¿Por qué haces así, Teresa? ¿Que lo has vivido? Milagros, tú no te conociste a Manolo. Y ahí estaban las chicas, y las chicas sabían que los chicos íbamos a ir a pedirles si quieren bailar con nosotros. Eso en el momento del lento. Y bueno, para mí fue una buena época, éramos un buen grupo de amigos. Y voy a usar una de las canciones que yo bailé en la discoteca para leer el texto bíblico que hoy vamos a compartir. Es una canción de Boney M. Así que, ¿os parece? Vamos a meter el mundo en la iglesia. Así que cuando quieras, Boney M, River of Babylonia. Que nadie se ponga a bailar, por fin. Seguro que la habéis escuchado, ¿eh? Muy bien, adelante. ¿Va o no va? ¿Eh? Es muy santo este lugar. Si no va, no pasa nada, ¿eh? No, lo leemos directamente y ya está. ¿Sí o no? 5, 4, 3. ¿No va el vídeo? Qué casualidad. Es el diablo, no el Señor que no quiere. No, no pasa nada. Me da mucha vergüenza cantar.
Es esa de que dice, na, na, Babilón, na, le, no, le. La conocéis, ¿no? Bueno, pues es esa. Eso. Hay más de uno aquí que la conocen, ¿eh? ¿Eh? Por eso. Vale, ahora. Espera, me siento. No. Darle voz. Sí. Muy bien. Quítalo, no pasa nada. No, sí. Quitar, encender las luces. Lo he puesto para amenizar, o sea, quería introducir con... a veces, para decir que a veces conocemos canciones y hay un mensaje detrás de esa canción, a veces no sabemos el mensaje que hay. Es interesante, ¿no? Pero bueno, lo apagamos. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 137, porque eso es lo que están cantando Bonnie M. De paso, yo os voy a pedir a los de la mesa, que procuremos, yo sé que lo hacéis, os estáis esforzando, pero, y yo lo he entregado tarde, pero procuremos tener todo el equipo listo para cualquier imprevisto que pueda surgir, para que podamos, si alguien viene con un pen a mitad de predicación, pues que se pueda proyectar, ¿ok? Hoy y los viernes, a mí me encantaría que los viernes las canciones que se cantan también se proyecten. Y vamos a leer, dice así, dice, junto a los ríos de Babilonia, Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, junto a esos ríos de Babilonia, colgamos nuestras arpas. Habían dejado de cantar. ¿Estáis conmigo? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, los que nos habían sacado de nuestras casas, de nuestra tierra, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos decían, los judíos que habían sido deportados, decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? El versículo 5 es impresionante, dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla hasta los cimientos. Estaban animando al ejército de Babilonia a arrasar Jerusalén. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de todo lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Impresionante. Está en los salmos. Este salmo fue escrito por los deportados a Babilonia. Para entender bien hay que meterse en el contexto. Cuando Dios llamó, todos conocemos lo que Dios le dijo cuando Dios llama a Abraham, le dijo, en tus simientes serán bendecidas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. Y yo creo que si Dios lo ha dicho, Dios lo quiere hacer. Entonces, de la simiente de Abraham, Dios levanta un pueblo que no era diferente a los demás pueblos. Y Dios tiene que recordarles una y otra vez, Dios no te escogió porque fueras mejor, es más, eres más cabezón, eres más testarudo, sino que Dios te escogió porque te amó.
Entonces, y esto si lo trasladamos a nosotros, decir que Dios no nos escogió porque fuéramos mejores que otros, sino porque fuimos alcanzados con su amor. Y Dios tenía un propósito a través de este pueblo. Luego vemos que ese pueblo tiene que estar 400 años en Egipto, como terminan siendo esclavos, pero Dios los salva. Y Dios, a través de Moisés, guiándolos por el desierto, les da leyes, estatutos, mandamientos y reglamentos, porque no lo tenían. Era un pueblo que necesitaba ser legislado, necesitaba una ley, tanto civil como religiosa. Y en el libro de Deuteronomio encontramos un pasaje donde dice que estas son las bendiciones y esto es lo que te va a ocurrir si me obedeces, si me sigues, si no te apartas de mí. Y hay una lista de bendiciones tremendas. Pero luego dice, y esto es lo que te va a ocurrir si tú te apartas de mí, no me sigues y te vuelves a otros dioses. Y la lista de cosas, maldiciones que iban a venir, es que el doble o el triple prácticamente de las bendiciones que Dios le declara. Y dice, Jehová te herirá con locura. Es espectacular. Pero esto no es para leerlo, luego lo lees en casa, busca en Deuteronomio, bueno. Pero dice también que entre una de las cosas, si te vuelves obstinado en darme la espalda, yo levantaré un pueblo que te llevará a otro lugar, te sacará de la tierra prometida, de esta tierra, y te llevará a otras tierras. Y Dios está diciendo que sí o sí va a ocurrir, lo que Él ha dicho, si el pueblo obedece hay bendición, si el pueblo no obedece, si el pueblo le da la espalda, hay consecuencias que van a venir. Ahora, ¿por qué parece que en esta parte Dios fuera como cruel? Porque en el fondo Dios tiene un plan eterno. Y a través del pueblo de Israel tenía que venir el Salvador. Y a través del Salvador todas las naciones y las etnias y las familias de la tierra tenían que ser salvas. Entonces Dios, para que su plan pueda ser cumplido, Él tiene que hacer, bendición y maldición, bueno y a veces un poco duro. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y llega el momento en que el pueblo de Israel se dividió, Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte, 10 tribus, cuya capital fue Samaria, fueron malos, muy malos, se olvidaron de Dios y llegó el momento en que Dios levantó un imperio, el imperio asirio, quien se llevó al reino del norte al exilio, a la diáspora que llaman, y quedó el reino del sur, el reino de Judá, ahí estaba la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y la capital era Jerusalén. Pero también, la Biblia dice que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, obstinado y muy dado a copiar o a querer dioses como las naciones que tenía alrededor. Llega el momento en que hasta el reino de Israel le da la espalda. Y esto lo que hace es que Dios, para cumplir lo que él había dicho a Moisés, usa a un emperador perverso llamado Nabucodonosor II. Y este Nabucodonosor II es quien, con sus tropas, invade Judá, invade el reino de Judá, sitia Jerusalén y se lleva presos y se lleva como esclavos a todos los jóvenes, toda la mano de obra, y deja solamente en Judá y en Jerusalén los más ancianos que no podían caminar y los enfermos y tal. Entonces, salen deportados a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Y estando en Babilonia, se dan cuenta de lo que habían dejado atrás. Y esto es lo que les lleva, el centro religioso para el pueblo judío era el templo en aquel entonces. Y se dan cuenta que ya no tienen la oportunidad de acercarse al templo. Se dan cuenta que ya no tienen la oportunidad de acercarse donde estaba Dios, donde moraba Dios, donde venía la presencia de Dios. Y por eso dice que cuelgan sus arpas, ya no tenían ganas de cantar. Seres queridos habían sido masacrados, habían sido deportados, habían sido llevados de su tierra a otra tierra. Y ahí entran historias que conocemos como la historia de Daniel.
como la historia de Ezequiel, profetas, y algunos otros, Sadrach, Mesach y Abednego, todo fue en esa tierra babilónica. Y los babilonios le decían, ¿por qué no nos cantáis canciones como las que cantabais ahí cuando estabais en Sión? Cuando estabais ahí en vuestra tierra, dice, ¿cómo podemos cantar si estamos lejos de nuestro Dios? Si nos habéis asolado. Por eso colgaron las arpas y no tenían ganas de cantar. Y todo esto es a modo de introducción de lo que quiero dejar en esta mañana. Yo quiero invitarte a abrir la Biblia en Jeremías 29. Y le he titulado a la enseñanza de esta mañana, ¿y mientras tanto qué? ¿Y mientras tanto qué? ¿Estás conmigo? Y yo creo que es una palabra para nosotros, para esta congregación, para la iglesia del siglo XXI y sobre todo para la iglesia del mundo occidental. Jeremías 29. No sé si me he explicado bien de cómo fueron deportados, por qué estaban junto a los ríos de Babilonia, allí llorábamos, no danzaban, no cantaban, lloraban, añoraban lo que habían dejado atrás. No habían dejado de ser el pueblo de Dios. Dios seguía cuidando de su pueblo aún en la diáspora. ¿Estás conmigo? Y el plan de Dios seguía adelante, aunque todo parecía que no. Aunque las circunstancias apuntaban a que ya está hasta aquí, ya Dios nos ha abandonado, se ha olvidado de nosotros, Dios seguía trabajando. Amén. Amén. Y dice, bueno, hemos sido deportados y tal. Empiezan a levantarse falsos profetas. Y muchos de esos falsos profetas eran personas que habían sido deportados también a Babilonia. Luego vino el imperio persa, y es lo que hoy es conocido como Irán, donde estaba establecido el imperio persa, lo que es la Mesopotamia, toda esa zona, ¿no? Y empiezan a declarar estos falsos profetas, diciéndole, no, esto es solamente un tiempo, Dios nos está diciendo que os va a sacar pronto, así que, pero gloria a Dios, que entre muchos profetas siempre hay profetas verdaderos. Y los profetas verdaderos dicen a veces, son usados por Dios para traer palabras que no son las palabras que queremos escuchar. Porque todos queremos escuchar otro tipo de palabras. Pero los profetas temerosos de Dios, que hablan de parte de Dios, hablan la verdad de Dios. Y se levanta un profeta, Jeremías. Y Jeremías tiene que escribir una carta. Y esa carta la envía a los deportados en Babilonia. Y esa carta llega en manos del emperador para ser leída al pueblo de Israel. Y dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después de que salió Jeconías, el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Y esa carta fue llevada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de... fueron llevados. Ahora, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía la carta, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién es el artífice de lo que ocurrió? Dios. Usó a los paganos, pero Dios estaba detrás. Dice, y le da las instrucciones. Por eso el título en esta mañana es, ¿mientras tanto qué? Y les da instrucciones acerca de lo que tienen que hacer. Y les dice, edificad casas, habitarlas, plantad huertos,
comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí. ¿Dónde? En Babilonia. En el extranjero. Dice, versículo 7. Dice, multiplicaos allí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y luego dice el versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a ese lugar. Y el versículo 11, que nosotros nos lo apropiamos como una promesa de Dios para nosotros, es un versículo que es para el pueblo de Israel, que fue dicho en su tiempo, fue enviado en una carta escrita por el profeta Jeremías a los deportados. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, aunque lo estéis pasando mal, aunque ahora estéis amargados, mis pensamientos son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Está diciendo Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y al final lo que estáis esperando lo vais a obtener. El fin que vosotros estáis esperando, yo os lo voy a dar, pero lo voy a dar en su debido momento. En su debido momento. ¿Estás conmigo? Así que, desde que fueron deportados hasta que Dios despertó el espíritu de un emperador que invadió luego Babilonia, llamado Ciro, este emperador dice, yo despertaré el espíritu de Ciro para que él los permita volver. O sea, es la mano de Dios actuando en todo momento, aún en medio de las tragedias, aún en medio de las circunstancias. La mano de Dios estaba ahí actuando. Y dos cositas rápidas, ¿no? Lo primero, tenemos que tener mucho cuidado de no estar escuchando falsos profetas que nos profetizan falsas palabras que no vienen de Dios. Dios le dio la instrucción a los deportados. ¿Qué tenemos que hacer en Babilonia? Pues lo sencillo, comprar casas, plantar viñas, multiplicaos y esperad. Y esperad. No escuchéis los que os dicen, los que os traen falsas promesas, porque yo soy Dios y hasta que no se cumplan 70 años no vais a volver. Y esto nos hace ver que, primero, Dios está en control de su plan eterno, que las circunstancias muchas veces no son las que nos gustaría. Pero aunque no sean lo que nos gustaría, eso no significa que Dios no esté en control. ¿Estás conmigo? Que muchas veces las circunstancias vienen no porque Dios, que es perverso, lo quiere, sino porque es necesario para que aprendamos a no ser testarudos y rebeldes. ¿Estás conmigo? Y luego tenemos que tener muy claro qué es lo que Dios espera de nosotros hasta que se cumpla lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. 70 años. No, si viene un profeta, no, porque Dios me ha revelado que en tal fecha, no, 70 años. Tienen que pasar 70 años. ¿Qué podemos aprender también de esto? Segundo, que tenemos una promesa de parte de Dios que sí o sí se va a cumplir. ¿Estás conmigo? La promesa de parte de Dios es que Cristo volverá. Y no escuchemos, dejemos de escuchar a falsos profetas que a veces están hasta entre nosotros. Porque
cuando le preguntaron a Jesús acerca de cuándo iba a ser ese momento, Jesús lo que les contesta a sus discípulos es: solo mi Padre que está en los cielos sabe cuándo será ese momento. Ni los ángeles, ni el Hijo. Ni los ángeles, ni el Hijo. Y si Dios no se lo reveló ni al Hijo cuando Cristo iba a volver, ¿a Perico de los Palotes se lo va a revelar? ¿Pensáis que Dios lo va a revelar al profeta de turno que se levanta y dice: en septiembre, del 12 de septiembre, Dios me ha revelado que vuelve Cristo? ¿De verdad? No sé si me estoy explicando. Y otra cosa, por mucho que el pueblo de Israel clamó durante 70 años, hasta que no se cumplieron los 70 años, el pueblo no volvió. ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido así. Y cuando Dios lo establece así, ni nuestras peticiones, ni nuestros ruegos, ni intentar buscar la compasión de Dios o la lástima, va a hacer que Dios cambie lo que Él ha dicho. Cristo tiene que volver. Y mientras tanto, ¿qué? Y mientras tanto, ¿qué? Y la pregunta es: ¿qué es lo que la Iglesia tiene que hacer mientras tanto, esperando el regreso de Cristo? Una de las cosas, Marcos 13, dice, Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, está explicando Jesús un poco, dando señales acerca de, señales que apuntan acerca de lo que tiene que ocurrir, no en los últimos tiempos de la humanidad, porque no va a haber últimos tiempos de la humanidad, sino un último tiempo de esta etapa de la humanidad. Dice: después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, tal. Las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y luego dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Di conmigo: gran poder y gloria. ¿Vale? ¿A quién? A Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Son señales que apuntan que el verano está cerca. Así vosotros también, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Amén? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y luego versículo 33 dice: mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos deja su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su tarea, ¿no? La obra que tenía que hacer. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y no lo anunciará. Eso significa que no crea ni una sola fecha de regreso de Cristo, supuestamente revelado de Dios a profetas que les gusta colgar sus profecías en YouTube y en las redes, porque Dios no revelará cuándo será ese momento.
Vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Cuando nadie lo espera. Pero no es para ahí. Dice, velad, orad, porque no sabéis cuándo será ese tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Y como el hombre que... Bueno, eso ya lo he leído. Dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Versículo 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y es hora de despertar. Es hora de despertar. Es hora de despertar del letargo. Es hora de despertar de la rutina. Es hora de despertar de vivir para nosotros. Es hora de despertar de ser el centro del universo. El centro del universo es Dios. Amén. Es hora de que dejemos de dormir. No sé, yo sé que no todos, yo sé que esto no es para aquí, esto es para otras congregaciones, para otros lugares. Es hora de despertar. ¿Por qué? Porque Dios, lo mismo que le dejó una tarea al pueblo de Israel, cuando Judá, el reino de Judá fue deportado a Babilonia, nos ha dejado una tarea. ¿Lo crees? Lucas 24. Esther compartió acerca de la semana pasada una enseñanza buenísima acerca de los 2 testigos que iban camino de Maús, que no eran de los 12, eran 2 discípulos, aparte de los 12, porque luego vinieron y vieron a los 11, no estaba Judas, y le reportaron y tal. Dice versículo, a ver dónde lo tengo. ¿Os acordáis que Esther comentó que Jesús les abrió el entendimiento? Abrir el entendimiento, muchas veces nosotros pensamos que es que somos tocados con la varita mágica de Dios y empezamos a ver. Pero se puede abrir el entendimiento de muchas maneras. A los discípulos les abrió el entendimiento cuando les contó la parábola del sembrador y luego les dijo aparte el significado. Y una manera de abrir el entendimiento es dar el significado de las palabras, que es lo que realmente ha querido decir. ¿Estás conmigo? Y dice que les abrió, versículo 45 de Lucas 24, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. No sé si sabéis que Pablo hace un hincapié en la resurrección en sus epístolas, y él dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra esperanza y vana es nuestra fe. ¿Estás conmigo? Pero bueno, no quiero detenerme en esto. Y empieza a hacerles entender lo que no habían entendido. Y ojalá que Dios nos haga entender en esta mañana lo que muchos de nosotros a veces no hemos llegado a entender a lo largo de nuestros años de cristianos. Y es el plan de Dios para contigo y para conmigo. ¿Estás conmigo? Dice, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y luego dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, por eso quedaos en la ciudad de Jerusalén. Y luego esto nos traslada a Hechos capítulo 1, cuando detallan un poquito más esa conversación en Hechos 1, Lucas, que es el mismo autor, y luego habla en Hechos 2 de cómo bajó el Espíritu Santo. Y la iglesia empezó con la tarea a la cual fue llamada, que fue llevar el Evangelio a todas las personas.
Y en Marcos, en el texto que hemos leído al final, Jesús solamente pide una cosa: velad. Y lo que Jesús nos ha pedido a nosotros, si resumimos todo lo que Cristo está esperando de nosotros, es: 1, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí se resume toda la enseñanza de Cristo. ¿Estás conmigo? Y que luego este evangelio del reino tiene que ser llevado a todas las naciones. Y dice la palabra de Dios: y entonces vendrá el fin. Eso significa que lo que Dios está esperando de la iglesia es que estemos anunciando el evangelio. Escúchame, y podría estar aquí hablando un poquito más, pero no. Escúchame, Dios no nos ha salvado para sentarnos los domingos tras domingo en una iglesia, en un local. Dios no te salvó para esto. Qudios te salvó para que tú pudieras llevar el mensaje de salvación a otros. Esa es la tarea. Mientras tanto, ¿qué? Nosotros podemos pasar toda nuestra vida especulando acerca de cuándo va a venir el Señor, estudiando las Escrituras, debatiendo acerca de si el milenio es antes, después o tal, si la gran tribulación es antes, si el arrebatamiento, el rapto. Podemos estar debatiendo un montón de cosas. Pero si todo ese tiempo perdido debatiendo cosas nos impide amar a Dios, amar a nuestro prójimo y estar trabajando la gran comisión, habremos perdido nuestro tiempo. Es importante saber, es importante conocer las Escrituras, pero lo más importante es entender que Dios me ha llamado con un propósito. Mientras que Cristo vuelve, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y es muy fácil orar, lo digo con todo respeto, ¿no? Por la etnia Yahua, ¿cómo es? Yaho. ¿Cómo? Yao. Pero sí, muchas veces oramos pensando en que otro va a ir. Cambia el chip. Piensa que tal vez tú eres el que va a ir a la etnia Yao. Pero no podrás ir a la etnia Yao si no llegas a los valencianos. Si no estás aquí velando, como dijo Jesús, que velar no es estar orando, porque Él separa velar y orar. Velar es estar alerta. Cristo vuelve. Él me ha mandado una tarea. Velar es estar cumpliendo la tarea. Y mientras tanto sí que estoy orándole a Dios. ¿Estás conmigo? Mientras tanto sí que estoy orándole a Dios. Velad es como el portero que Él pone en la puerta. El portero de la puerta de la parábola que Jesús dijo solo tenía una tarea: vigilar para ver cuándo iba a volver el dueño. ¿Estás conmigo? Eso es velar. Y se vela de día y se vela de noche. Eso significa que en mi vida yo voy a estar sirviendo a Dios de día y de noche. Aún durmiendo puedo estar sirviéndole a Dios. Porque no es tanto lo que yo hago, es lo que nace en mí, es lo que sale de mí, en mi disposición, en mi corazón para servir a Dios. Es cuando yo dejo de mirar para mí mismo. Y vivimos un mundo que nos está volviendo egocéntricos en todos los sentidos. Solo vivir para nosotros. ¿Sabéis cuál es el Dios de este siglo? ¿Quién? Sabemos que el Dios, el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Él es el Dios de este siglo. Pero la herramienta que está usando es la economía. Es la economía. Muchos creyentes están, y lo digo con todo respeto, parece que todo es mi bienestar, que no me falte la casa, que no me falte el coche. ¿Sabéis? Voy concluyendo con esto. Tenemos la Santa Cena ahora. ¿Sabéis que Dios, 70 años después de haberlos enviado a Babilonia, Dios rescata a su pueblo? El pueblo vive un avivamiento en tiempos de Esdras. Luego tiene que venir Nehemías para reedificar
los muros de Jerusalén. Y luego tiene que enviar a Ageo para echarle una bronca al pueblo. Porque el pueblo había vuelto de la diáspora, o sea, de Babilonia o de Persia, había vuelto con las manos llenas. El emperador les había dado oro y plata para reedificar el templo en Jerusalén, para que volviera el pueblo a rendirle culto a su Dios. Y ellos habían usado eso para sus casas. Por eso Dios en Ageo tiene que echarle la bronca y le dice, mío es el oro y mío es la plata. Nosotros lo interpretamos al revés. No, como mío es el oro, Dios me va a proveer. No, no, no. Y Dios nos ha dado a nosotros recursos para que los invirtamos para edificar un lugar para rendirle culto a nuestro Dios. Y hoy no hay un templo, esto no es un templo, hermanos. Cuando decimos que estamos en el templo no es cierto, porque el templo de Dios somos tú y somos yo. No son las cuatro paredes, no es carretera de Tarongers número 2. Ese no es el templo de Dios, eso es falso. Esto es un edificio donde se reúne el templo de Dios. Y Dios nos ha dado recursos para que nosotros edifiquemos ese templo. Y Dios está edificando un templo ahora con piedras vivas que son la gente. Estaba escuchando ayer el testimonio de un hermano espectacular. Un hermano que se le va a dar credencial de ministro auxiliar de Asambleas de Dios de España. Y este hermano nos cuenta su testimonio. Gitano el hermano. Y dice, yo era lo peor de mi barrio. Yo iba con cuchillo. Alguien me hacía algo y terminaba clavándole el cuchillo. Toxicómano, traficante. Dice, hasta que alguien me habló de Jesús. Y yo dije, Señor Jesús, si de verdad tú existes, transfórmame, cámbiame. Esa fue mi oración. Y Dios se lo tomó en serio. Y cambió a este chico, tiene 42 años, casado. Dios ha rehecho su vida. Dios ha rehecho totalmente su vida. Y él avergonzado decía, yo iba con la mascarilla de la Guardia Civil, contándome sus hazañas, me escondí. Y él estaba con cómo Dios le sacó de las drogas, cómo Dios le sacó de la violencia. Dice, es que yo era malo, era violento, pero Cristo me cambió. Y ahora quiero servirle. Estaba todo preocupado porque encontró trabajo en un, no digo el nombre para que no salga propaganda, pero en un hipermercado de bricolaje. Y entró con un trabajo de 30 horas y todos ahí están anhelando, todos sus compañeros quieren una plaza fija y 40 horas a la semana porque el sueldo es mucho mejor. Y él ha caído en gracia allí. Y le han hecho, de todos los que hay, solo hay unos cuantos que tienen un contrato de 40 horas. Y a él le han hecho un contrato y él decía, Señor, yo no quiero ese contrato. Yo quiero servirte. Yo no quiero trabajar más horas. Yo no quiero más dinero. Yo lo que quiero es servirte. Yo tengo suficiente con lo que estoy cobrando ahora. Hasta que alguien le aconsejó y le dijo, ¿quién sabe si el primer lugar donde tienes que servir es en esa tienda? Estás pensando en tu barrio, las necesidades que hay, pero puede ser que sea en esa tienda. Y él entendió. Y es impresionante el testimonio de este hermano. Yo me quedé con la boca abierta, escuchándole. Lo que quiero decir es que Dios cambia vidas. Pero esas vidas son cambiadas no para que luego nosotros nos vaya bien todo, sino para que estemos velando, trabajando para Dios. No trabajando para Dios, trabajando con Dios, extendiendo el reino de los cielos. Y hoy le ponemos un montón de excusas. No tengo tiempo, tú no sabes, Señor, mira ahora, tengo que acostar, tengo un montón de excusas, hermanos. Siento decirlo. Yo creo que es hora de tomar una decisión. Sí que es verdad que tenemos que servir a Dios con los pies sobre la tierra, pero sabiendo cuáles son las prioridades en mi vida. Hoy es un día de toma de decisión. Y hasta que Cristo vuelva, ¿qué harás tú? Y mientras tanto, ¿qué? Y hasta que no vino la liberación del pueblo de Israel, del pueblo judío de Babilonia, ¿qué? Pues multiplicaros, porque vendré un día y os visitaré. Y yo creo que va a venir el momento, hermanos, en que Dios va a visitar como nunca a su iglesia.
Y va a despertar nuestros corazones. Y lo que no hemos podido entender hasta hoy, lo vamos a entender porque Dios lo va a hacer. Y lo mismo que Dios usó a paganos como fue el Ciro, que era un emperador perverso, pero Dios lo usó y fue quien permitió que el pueblo volviera. Va a usar gente, políticos que ni siquiera aman a Dios, ni le aman, ni saben, pero Dios los va a usar para que su plan eterno sea cumplido sobre la tierra. Porque Él es Dios y porque Él va por encima de nosotros. Es que, escucha, termino con esto. Déjate de preocuparte pues, si vacuna sí o vacuna no. Si te la quieres poner, póntela. Si no te la quieres poner, no te la pongas. Pero no estemos, ¿cómo diría yo? Confundiendo a la gente con nuestras suposiciones. Cristo va a volver. No estemos confundiendo a la gente de cuándo, de las señales. Lo que Dios está esperando es que estemos trabajando. Es que estemos llevando su evangelio, es que estemos haciendo discípulos, es que estemos llevando a la gente a un arrepentimiento que les lleva a un perdón de los pecados para ser salvos y nacer de nuevo. Amén. Amén. Que Dios nos despierte la mente en esta mañana. Que Dios nos despierte el corazón en esta mañana. No se trata de venir y arrodillarse, no se trata de venir aquí y cantar al Señor, se trata de estar llevando su palabra a quien lo necesita. Tenemos un proyecto como iglesia, estamos buscando un local en Ribarroja porque queremos abrir una obra en Ribarroja. Esta semana fuimos a ver un local y a mí me encantaría que esta iglesia con su economía respaldara el alquiler o lo que se haga falta para abrir un local en Ribarroja, que cuando salir a evangelizar en Ribarroja podamos ir un grupo, 10, 12, a llevar el evangelio a Ribarroja. Os podríais sorprender la cantidad de gente que está buscando iglesias porque no encuentran iglesias donde congregarse. Iglesias sanas, iglesias que se predique la verdad, iglesias que se predique el evangelio. Hermanos, tenemos un reto, multiplicarnos. Amén. Estoy emocionado. Pero es que lo creo, ¿eh? Lo creo. Lo creo. Lo creo. Dios te ha dado recursos para que los inviertas en su reino. Dios te ha dado un trabajo para que lo inviertas en su reino. El primer lugar donde tienes que estar testificando de Cristo es en tu trabajo. Con cabeza, con sabiduría, pero pensando que la gente que está a tu alrededor y tu jefe necesitan a Cristo. Ayer le decía a este hermano, a veces el evangelio que siempre estamos pensando, presentamos el evangelio al necesitado, pero el médico necesita a Cristo, el abogado necesita a Cristo, el político necesita a Cristo, el gobernante necesita a Cristo, el pordiosero de la calle necesita a Cristo, los niños necesitan a Cristo. Amén. Amén. No sé cuántos hay en esta mañana, no vamos a levantar la mano, pero ¿cuánto vamos a responder a este reto? ¿Sabes? Muchos somos trastos, somos limitados, a veces vemos las capacidades que tenemos y de Señor, ¿cómo puedes hacer algo conmigo? Yo quiero decirte que Dios puede hacer algo contigo, que no depende de tu capacidad, depende de que tú le entregues tu vida a Él y le dejes trabajar a Él a través de ti. De verdad que no he querido molestar con estas palabras, pero yo creo que llega el momento en que tenemos que reenfocarnos en la tarea que tenemos por delante y en el plan y en la voluntad que Dios tiene para con nosotros como iglesia. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir algunos voluntarios que pasen. Vamos a repartir el pan y el vino hoy. Estamos recordando, conmemorando el sacrificio de Jesús. No sé quién está pasando por un momento de dificultad.
Me voy a atrever a pedir, no sé si se puede proyectar una de las canciones que he traído, esa de Tú me levantas, si se puede escuchar. A mí me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos, no pensar en la hora, el tiempo. Tenemos toda la semana por delante y toda la tarde. Vamos a dejar que Dios nos hable en esta mañana. Hay dos versiones de esa canción. Hay una que es un coro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, cualquiera de las dos es buena. Vamos a meditar en la letra de esta canción. Vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva, nos hable. Es una canción vieja, tiene sus años, muy conocida, pero muy poderosa. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Le podéis dar volumen, si se oye? No. Es igual, déjalo. Igual soy yo en el formato que la he bajado de YouTube, que no... No, es el piano, sí. Lo que se oye es el piano, no la canción. Ya tendremos la oportunidad de escucharla en otro momento. Yo quiero invitarte a que tomes una decisión por Cristo en esta mañana. Tú puedes pensar, no, si ya lo hice hace muchos años atrás. Puede ser que lo hiciste y puede ser que hayas caído en una rutina religiosa. Yo quiero invitarte a que tomes una decisión por Cristo en esta mañana. A que no te engañes a ti mismo. Te quiero invitar a que tomes una decisión por Cristo en esta mañana. Al participar del pan y del vino, a que no caigamos en un ritual religioso. Quiero invitar a que tomes una decisión por Cristo en esta mañana. De amarle, de seguirle, de servirle, de ser un testimonio vivo. Aleluya. Te quiero dar las gracias, Señor, porque nos has amado con ese amor eterno expresado en tu plan eterno. Señor, tú nunca has querido que la humanidad se apartara de ti. Ha sido nuestros pecados, Señor, que nos apartaron de ti, nuestra cabezonería, nuestra testarudez. Pero aún, Señor, habiéndote dado la espalda, has seguido amándonos, Señor. Y muchas gracias por haber, oh Dios, entregado lo más precioso, lo más que la humanidad ha podido, de lo que la humanidad ha podido escuchar o ha podido ver, que es a tu Hijo Jesucristo. Yo quiero darte las gracias, porque muchos de nosotros estábamos sin esperanza y ahora tenemos una esperanza plena, viva. Yo quiero darte las gracias por la oportunidad que tenemos de conmemorar, recordar, actualizar, no solamente, oh Dios, tu sacrificio, sino actualizar también nuestro compromiso para contigo, el pacto, oh Dios, en la forma de vino, Señor, el pacto en tu sangre. Renovamos nuestro compromiso contigo, decimos sí a tu pacto, decimos sí a seguirte, Señor. Yo quiero pedirte también, Dios, que sea un tiempo en el que tú nos visites al recordar el sacrificio de Jesús. Yo quiero darte las gracias porque en la cruz del Calvario tú llevaste al viejo Juan con sus debilidades, con sus tonterías, con su pecado, y el viejo Juan, Señor, está hablando de mí, Dios,
esto, oh Dios, fue clavado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo ahora el que vive en mí. Yo quiero pedirte, Dios, que nos permitas llegar a vivir y a expresar lo que expresó el apóstol Pablo. Ahora Cristo vive en mí, cada día muero, porque tú, Señor, tu poder en mí se glorifica, oh Dios, en mi debilidad. Yo quiero darte la gracia, Señor, porque hasta aquí tú has seguido actuando. Y lo mejor está por delante. Y gracias por los que nos precedieron, Señor, y sembraron en nuestras vidas, en nuestros corazones. Los pastores, que muchos de ellos están cansados, quemados, agotados. Muchas gracias por, oh Dios, haberlos usado para, oh Dios, ayudarnos a crecer en la fe. Señor, te glorifico. Señor, te glorifico. El apóstol Pablo escribió por mandato del Señor, dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y cada vez que comemos el pan y bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Por lo tanto, nos dice el apóstol Pablo, comamos del pan y bebamos de la copa dignamente, discerniendo el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor es la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a repartir el pan y el vino. Los que estáis aquí con... Sí, libremente. Cantamos. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, Amén. digno eres, Señor. Aleluya. Así que en memoria de nuestro Señor Jesucristo, quien marchó y se sentó a la diestra del Padre, pero quien está por volver como Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo ojo le verá y le verá en su gloria, nosotros tomamos el pan, recordando que su cuerpo fue clavado por ti y por mí. Murió como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Muchas gracias, Señor. Amén.
La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Los pecados no pueden ser quitados, removidos. Y hace 2000 años la sangre de Jesús fue derramada